¿Alguna vez has sentido que la presencia de Dios se ha alejado? ¿Que lo sagrado fue reemplazado por ruinas? Imagina una ciudad que fue llamada la alegría de toda la tierra, una colina donde descendía la gloria divina, un edificio donde lo eterno tocaba con lo humano. Ese lugar existió y fue destruido. El primer templo de Jerusalén no era solo una construcción, era el símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, el epicentro espiritual del mundo, el lugar donde se manifestaba la gloria del Creador. Allí una nube llenaba el santuario, allí se ofrecían sacrificios de reconciliación, allí el cielo y la tierra se unían. Pero yo me pregunto, ¿qué ocurre cuando lo sagrado es profanado? Cuando un pueblo que conocía a Dios se aleja de él, ¿puede un templo, aunque majestuoso que sea, proteger a un corazón endurecido? Este relato no solamente es histórico, es un espejo que refleja el alma de una generación. Acompáñame a recorrer esta historia, la historia de cómo un lugar destinado a la eternidad fue consumido por el fuego. Y más importante aún, lo que significa eso para ti hoy. La destrucción del primer templo de Jerusalén. El nacimiento del templo, un santuario celestial en la tierra. Todo comenzó con una inquietud en el corazón del rey David, un deseo que no nació de la ambición, sino del amor. David, habiendo consolidado su reino y establecido Jerusalén como capital, miró su palacio de cedro y se sintió incompleto. ¿Cómo era posible que él habitara en una casa suntuosa mientras el arca del pacto de Dios seguía en una tienda? David compartió esa carga que sentía profundamente en su corazón al profeta Natán, pero esa noche Dios le habló: no serás tú quien me construya una casa. Aunque Dios honraba el corazón de David, le recordó que él mismo lo había tomado del redil y lo había exaltado. Y en ese acto de gracia, Dios prometió algo aún mayor, una dinastía eterna. Así, esta gran responsabilidad cayó sobre su hijo Salomón, un joven lleno de sabiduría divina. Salomón no solo heredó el trono, sino el cargo más sagrado: construir una casa para el Altísimo. El proyecto del templo de Dios fue titánico, inmensamente grande. Durante 7 años, decenas de miles de obreros, canteros, carpinteros y orfebres trabajaron con devoción, alegría. Cada piedra fue tallada fuera del lugar santo, de modo que en el monte del templo no se oyera ruido de herramientas. Todo era armonía, reverencia, perfección para el Altísimo. Cedros del Líbano eran transportados en balsas, oro era traído de Ofir, lino fino teñido con púrpura, azul y escarlata. Las columnas llamadas Joaquín y Boaz se alzaban majestuosamente. El lugar santísimo, completamente recubierto de oro, contenía el arca, símbolo del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Y llegó el gran día de la dedicación. Salomón, ante toda la asamblea, oró. Su súplica era muy clara: que tus ojos estén abiertos hacia este lugar, que escuches desde el cielo la oración de tu siervo. Y entonces sucedió. Una nube espesa llenó la casa, y la gloria del Señor descendió de tal manera que los sacerdotes no pudieron ministrar. Dios había aceptado el templo. De la gloria a la corrupción. Con el paso de los años, el templo seguía en pie, brillante y solemne. Pero algo empezó a cambiar. No fue una grieta en sus muros, sino en el corazón del pueblo. El mismo Salomón, que lo edificó, en su vejez, permitió que sus esposas extranjeras introdujeran altares paganos. El monte de los olivos fue contaminado con ídolos, y tras él, muchos reyes siguieron ese mismo patrón. Algunos intentaron reformas, como Ezequías y Josías, pero la idolatría ya se había
enraizado. Se colocaron imágenes dentro del templo, se encendieron incienso a otros dioses dentro del lugar que debía ser santo. Incluso se practicaron sacrificios humanos, algo abominable ante los ojos de Dios. Pero esto no era solo idolatría, la sociedad se volvió injusta. Los ricos oprimían a los pobres, los líderes aceptaban sobornos, los huérfanos y viudas eran abandonados. Y sin embargo, el pueblo seguía acudiendo al templo como si nada hubiera pasado. Ellos se decían en sus pensamientos: estamos seguros, tenemos el templo, Dios está con nosotros. Los profetas enviados uno tras otros advertían con valentía y fuerza: arrepiéntanse. Jeremías, Isaías, Miqueas, todos clamaban, pero no fueron escuchados. Sus mensajes eran incómodos. Preferían a los falsos profetas que les decían: todo está bien, habrá paz. Jeremías capítulo 7, versículo del 8 al 10. He aquí, vosotros confiáis en palabras mentirosas que no aprovechan. Hurtáis, matáis, adulteráis, y venís y os presentáis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre, diciendo: librados somos. Dios dijo claramente: no pondré mi nombre en un lugar donde mi ley es pisoteada. Jeremías, el profeta del dolor. En medio de la corrupción y la falsa paz, Dios levantó una voz solitaria. Jeremías era joven cuando fue llamado y temía no tener la experiencia ni el carácter, pero Dios le tocó los labios y le dijo: he aquí, pongo mis palabras en tu boca. Jeremías fue testigo de la decadencia moral y espiritual de su nación. Veía cómo el pueblo seguía en sus ritos vacíos mientras el juicio se acercaba. Dios le mostró visiones terribles: ollas sirviendo al norte, almendros que vigilaban el cumplimiento de la palabra. Él predicaba en las puertas del templo, denunciando el pecado. Lloraba en secreto por su pueblo. Le llamaban el profeta llorón, no por debilidad, sino por amor. Él no deseaba la destrucción, rogaba por arrepentimiento. Y Jeremías sufrió. Sí, sufrió encarcelamientos, fue arrojado a una cisterna. Sus escritos fueron quemados por el rey. Le escupieron, lo amenazaron, lo humillaron, pero nunca dejó de hablar lo que Dios le decía. Más allá de lo que él estaba padeciendo, no dejó de cumplir con la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 20, versículo 9. No hablaré más en su nombre, pero vi en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos, y no lo pude soportar. La invasión babilónica, el día del juicio de Jerusalén. Y finalmente llegó el día. El juicio no vino de la noche a la mañana, fue predecido por décadas de advertencias. Pero cuando el pueblo endureció su corazón, Dios permitió lo impensable. Nabucodonosor, rey de Babilonia, avanzó con su ejército. Ya había invadido Jerusalén antes y había llevado cautivos a Daniel y otros jóvenes nobles, pero esta vez sería definitivo. El sitio duró casi 2 años. El hambre alcanzó niveles insoportables. Las madres cosían a sus hijos. Los sacerdotes se desesperaban. La ciudad, la gloriosa Jerusalén, era ahora un valle de muerte. Cuando las murallas cayeron, el ejército babilónico irrumpió como una tormenta. Entraron al templo, lo saquearon, se llevaron los candelabros de oro, los incensarios, los utensilios sagrados y finalmente prendieron fuego a todo. Las llamas consumieron lo que una vez fue la casa de Dios. Las piedras sagradas se desplomaron. El humo cubrió el cielo por días. El lugar donde descendió la gloria de Dios ahora yacía en ruinas. Segunda de Reyes capítulo 25 versículo 9. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Todo edificio grande fue consumido a fuego.
Lecciones y esperanza, un Dios que aún restaura. Pero incluso en la noche más oscura, la voz de Dios no se apagó. En medio del exilio surgieron palabras de restauración. Jeremías escribió desde las ruinas. Ezequiel tuvo visiones en Babilonia. Daniel oró mirando hacia Jerusalén. Dios prometió, los volveré a traer. Haré con ellos un nuevo pacto. Pondré mi ley en sus corazones. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 70 años después, ese pacto comenzó a cumplirse. Ciro, rey de Persia, permitió el regreso bajo Zorobabel y Esdras. Los exiliados reconstruyeron el altar y luego el templo. No tuvo la gloria del primero, pero fue un símbolo de esperanza. Y siglos más tarde, vino uno mayor que Salomón, Jesús, el Hijo de Dios. Caminó por los mismos atrios. Dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hablaba de su cuerpo, porque en él habitaba toda la plenitud de la divinidad. Hoy no necesitamos ir a Jerusalén para encontrar a Dios. Él ahora mora en los corazones que le rinden en todo. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. El templo fue edificado con los mejores materiales, pero sobre todo con un corazón dispuesto. Hoy, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en corazones rendidos. ¿Estamos construyendo nuestras vidas con la misma dedicación? ¿Es nuestra alma un lugar donde la gloria de Dios puede habitar? A la final, el templo fue destruido, pero no el amor de Dios. Él restaura lo que otros desechan. Si tu vida ha sido arrasada por el pecado, por el dolor, por la culpa, hay esperanza. Dios puede levantar algo nuevo, eterno, glorioso, dentro de ti. La historia del templo no termina con cenizas, porque aunque las piedras se desplomaron y el oro fue robado, la promesa de Dios permaneció. Él no se rinde con nosotros, no deja de hablar aunque no escuchemos, no se aleja para siempre aunque lo hayamos olvidado. En medio de las ruinas, Dios aún edifica, no con manos humanas, sino con gracia, paciencia y amor eterno. Mira las ruinas de Jerusalén y pregúntate, ¿qué áreas de mi vida necesitan ser reconstruidas? ¿Qué parte de mí fue destruida por el pecado, por la indiferencia, por la rutina? Hoy, tú y yo somos el templo, somos el lugar donde su espíritu quiere habitar, pero no puede hacerlo si nuestro corazón está dividido, sucio o endurecido. Dios no solo destruye, también restaura. Él está listo para reconstruir tu alma, para llenar tu corazón con su gloria, como lo hizo aquel día en que descendió sobre el templo. El templo fue destruido, pero la historia de Dios contigo aún se está escribiendo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Deja tu me gusta en este video si ha sido de bendición para tu vida, y no olvides suscribirte a este canal. Eso a mí me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video.